En este video les voy a mostrar cómo logré obtener alcohol al 100%, partiendo desde cero, con un proceso de fermentación casero. De hecho, este alcohol proviene del primer video de este canal, donde fermenté la levadura S1118 durante aproximadamente 2 meses. Este es un experimento que quise hacer hace tiempo, pero por diversas razones lo fui posponiendo. Finalmente, acá estamos. Para comenzar con el proceso de concentración del alcohol, lo primero que hice fue retirar cuidadosamente la trampa de aire de la solución fermentada. Luego simplemente agregué un poco de la solución madre en la probeta e introdujo un alcoholímetro, para así poder medir la concentración inicial, que resultó rondar alrededor del 10%. Por otro lado, el instrumento que voy a estar usando para medir la concentración del alcohol es este. A simple vista se parece mucho a un densímetro, pero en realidad es un alcoholímetro. Este instrumento está específicamente calibrado para medir directamente el porcentaje de etanol en soluciones hidroalcohólicas, sin necesidad de consultar tablas de densidad. Simplemente este instrumento lleva una escala de 0 a 100 en el cual me va diciendo directamente la concentración de alcohol de la solución. De todos modos, con esa medición como punto de partida, trasvasé el líquido a un Erlenmeyer esmerilado, porque la idea es realizar destilaciones para alcanzar la primera fase de mi objetivo, que es obtener un etanol lo más concentrado posible. Al revisar la fermentación, noté que el líquido tenía un olor algo extraño, aunque con un claro aroma a alcohol. Además, no era completamente transparente, sino más bien ligeramente opaco, lo cual se debe principalmente a subproductos y restos de levadura presentes. Para separar el alcohol de todo lo demás, armé un equipo de destilación, utilizando una columna fraccionaria de 600 milímetros. Luego, coloqué el Erlenmeyer esmerilado con la solución fermentada sobre una plancha calefactora para comenzar a calentarlo. Como paso adicional, cubrí tanto el Erlenmeyer como la columna con papel aluminio, con la idea de conservar mejor el calor y minimizar pérdidas de calor durante la destilación. Mi objetivo en esta etapa es recolectar la mayor cantidad de etanol posible, y para saber cuándo la concentración de alcohol comenzaba a bajar, se me ocurrió una idea brillante. Y sí, efectivamente, la solución que se está destilando casi no tiene alcohol. Una vez obtenida la primera fracción, repetí el mismo proceso con el resto de la solución fermentada, que eran aproximadamente unos 4 litros. Después de completar todas estas destilaciones fraccionarias, finalmente tengo el resultado. Para determinar su concentración, coloqué el alcohol en una probeta y utilicé un alcoholímetro para medir su concentración, y obtuve una concentración de alcohol aproximadamente del 79%. Nada mal para una destilación fraccionaria con un amplio rango de temperatura. Sin embargo, aunque estaba lejos del máximo teórico alcanzable por destilación, que ronda el 95,6%, ya que esta solución forma un azeótropo entre el etanol y el agua. Abro un paréntesis acá, porque en este punto intenté concentrar la solución de etanol utilizando tamices moleculares de 3 Armstrong, algo que voy a explicar más adelante con más detalle. Lo que pasó fue que pensé que iban a ser mucho más efectivos y rápidos de lo que realmente fueron. Aún así, funcionaron en parte. Simplemente dejé la solución reposando durante 2 días con los tamices y sin hacer nada más, la concentración subió hasta un 84%. Lo menciono porque ahora van a ver la solución con mucha más mugre, algo que puede parecer raro considerando que acaba de destilarla. Sin embargo, eso se debe justamente a los tamices, que pueden ensuciar el líquido, pero no lo contaminan ni lo alteran químicamente. Además, se puede retirar fácilmente mediante una nueva destilación o simplemente dejando que el residuo decante en el fondo del recipiente. Pero bueno, como los tamices no lograban concentrar el alcohol tan rápido como yo quería, decidí seguir adelante y realizar una segunda destilación fraccionaria, pero esta vez reduciendo drásticamente el rango de temperatura, manteniéndolo entre 78 y 79 grados centígrados. Con este objetivo en mente, volví a armar el equipo de destilación fraccionaria. En esta ocasión, tomé una medida adicional para evitar que se arrastrara humedad del ambiente. Armé una trampa de agua casera, utilizando una jeringa llena de cloruro de calcio y un poco de algodón en uno de sus extremos, conectándola a la salida del codo de destilación. La diferencia clave con respecto a la primera destilación fue que, esta vez, controlé la temperatura con mucha más precisión, para así obtener mayor concentración de alcohol. En este proceso, todo lo que se destiló por debajo de los 78 grados centígrados fue separado del producto final. Este primer destilado tenía un fuerte aroma a bebidas alcohólicas y en general un olor bastante agradable. Este punto es importante para quienes destilan alcohol con fines recreativos o para la elaboración de bebidas alcohólicas, ya que aquí se concentran muchos compuestos que aportan aroma y sabor. Sin embargo, en mi caso,
es obtener alcohol al 100% de concentración. Por lo tanto, esta fracción no me interesa. Así que decidí descartarla y recolecté únicamente el destilado obtenido entre los 78 y 79 grados centígrados. Todo lo que se destiló por encima de esta temperatura también fue descartado, ya que contenía parte de agua y otros compuestos no deseados. Después de completar esta destilación, volví a medir la concentración del alcohol y obtuve un sorprendentemente 94% de pureza, un valor muy cercano al límite teórico alcanzable por destilación. En este punto, continuar destilando ya no tiene sentido, ya que la mezcla ha alcanzado un equilibrio azeotrópico. Desde un punto de vista termodinámico, un azeótropo es una mezcla que hierve a una temperatura constante, manteniendo la misma composición tanto en fase líquida como en fase de vapor. Esto significa que a partir de este punto, la destilación convencional deja de ser efectiva, ya que no hay una diferencia en la volatilidad relativa entre los componentes. En otras palabras, un azeótropo es una mezcla de dos líquidos que, al hervir, se comportan como si fueran una sola sustancia. Para visualizarlo mejor, imaginen que comenzamos a calentar una mezcla de etanol y agua, que contiene exactamente 95,6% partes de etanol y 4,4% partes de agua. Esta mezcla empieza a hervir a una temperatura cercana en los 78 a los 79 grados centígrados. Hasta ahí todo parece normal, pero acá viene lo curioso. Los vapores que se generan tienen exactamente la misma composición que el líquido original. Es decir, la concentración no cambia, ni siquiera después de condensar y volver a destilar. Por más que se repite la destilación, nunca vamos a poder superar ese límite. Después de esto, se preguntarán cómo es posible explicar dicho comportamiento. Y para ello, se utiliza principalmente dos leyes. Una es la ley de Raoult y la otra es la ley de Dalton. Según la ley de Raoult, la presión parcial de cada componente en una mezcla ideal es proporcional a su fracción molar y a su presión de vapor en estado puro. Para el caso del etanol y el agua, la desviación de la idealidad es significativa, debido a la formación de interacciones intermoleculares mediante puentes de hidrógeno. Estas interacciones afectan la actividad de cada componente, modificando sus presiones parciales y generando una curva de equilibrio líquido-vapor que desemboca en la formación de un azeótropo. Vamos a hacer la situación un poco más visual, para hacerla mucho más fácil y entendible. Para ello, vamos a representar esta parte teórica mediante gráficos. Como un primer ejemplo, vamos a representar una situación más ideal, como puede ser la mezcla entre el benceno y el metilbenceno. Se puede comenzar a construir el gráfico colocando en el eje de las X la fracción molar de uno de los componentes. En este eje, el valor 0 representa la ausencia total de este compuesto, o sea, un 0%, mientras que el valor 1 indica que está presente en un 100% de la mezcla. Ahora se colocan ambos compuestos en extremos opuestos del eje, ya que a medida que aumenta la proporción de uno, disminuye la proporción del otro. Por ejemplo, si tengo una mezcla que tiene 0,4 de fracción molar de benceno, quiere decir que el otro 0,6 de fracción molar corresponde al metilbenceno. Con respecto al otro eje, o sea al eje de la Y, se representa la temperatura de ebullición, y para este caso estará expresado en grados centígrados. Una vez definidos los ejes, se trazan las curvas de equilibrio, que son dos. La curva inferior, en color rojo, representa la composición del líquido, mientras que la curva superior, expresada en color azul, corresponde a la composición del vapor en equilibrio con ese líquido. Si se preguntan de dónde salen estas curvas, se obtienen a partir de datos experimentales y modelos matemáticos, considerando factores tales como las interacciones moleculares entre los componentes, las presiones de vapor puras de cada sustancia, las energías de interacciones entre las diferentes moléculas de la mezcla, entre otros. Solo las voy a mencionar brevemente, ya que este tema es bastante extenso y va más allá de lo que necesito que sepan para entender lo que está pasando en el video. Si quieren que lo explique con más detalle, pueden dejármelo en los comentarios y lo vemos en un video aparte. Ahora bien, se preguntarán, ¿cómo se leen estos gráficos? Bueno, supongamos que tenemos una mezcla de fracción molar 0,2 de benceno y 0,8 de metilbenceno. Si nos ubicamos en esa fracción molar sobre el eje de las X y subimos verticalmente hasta tocar la curva roja, que representa la composición del líquido, ahí puedo obtener dos datos. Con respecto al eje de las Y, puedo obtener la temperatura a la cual va a comenzar a hervir la mezcla. En este caso, esa temperatura ronda los 101,85 grados centígrados. Pero eso no es todo. También puedo obtener la composición del vapor que se forma. Para eso, desde ese punto sobre la curva roja, trazo una línea horizontal hasta que toque la curva azul, que recordemos, representa la composición del vapor.
Luego, bajamos en línea recta hasta el eje de las X, y eso me da la fracción molar del vapor. En este caso, es alrededor de 0,4 de benceno y 0,6 de metilbenceno. Esto significa que el vapor que se forma está enriquecido en benceno respecto al líquido original. En este caso, si encontramos una forma de recolectar ese vapor, condensarlo y luego destilarlo nuevamente, cada nueva destilación me va a ir acercando cada vez más al 100% de benceno, o sea, una fracción molar de 1 en benceno. Y acá es donde entra en juego la columna de destilación fraccionaria. Al colocar una columna, este proceso de enriquecimiento se vuelve mucho más eficiente y rápido. En lugar de hacer muchas destilaciones simples, con una o dos destilaciones fraccionarias suele ser suficiente porque esta columna cumple el rol de hacer esas sucesivas destilaciones. Además, cuanto más alta es la columna de fraccionamiento, mejor es la separación que se logra porque se realizan más destilaciones, obteniendo una composición del líquido mucho más enriquecida. Por desgracia, no todas las mezclas se comportan de forma ideal, y un buen ejemplo de esto es la mezcla entre el etanol y el agua. Vamos a armar el gráfico para esta mezcla, pero esta vez lo haremos un poco más rápido. En el eje de las X colocamos ambos compuestos, el etanol y el agua, pero esta vez van a estar expresados en porcentaje en masa. Siguiendo la misma lógica que en el caso anterior, en el eje de las Y volvemos a representar la temperatura, y luego trazamos las curvas de equilibrio. Supongamos una concentración inicial cualquiera. Al principio, el comportamiento parece similar al caso del benceno y metilbenceno. Al hervir la mezcla, el vapor que se genera está más enriquecido en etanol que el líquido original. Ahora, si recolectamos ese vapor, lo condensamos y lo volvemos a destilar, obtendremos un nuevo vapor, todavía más concentrado en etanol. Pero acá aparece un problema. En este diagrama existe un punto de inflexión. Y probablemente te preguntes, ¿qué significa este punto de inflexión? Significa que en ese punto la composición del vapor es exactamente igual a la del líquido. Por lo tanto, ya no es posible seguir separando más etanol del agua mediante destilación simple. A ese punto es lo que le llamamos la mezcla azeotrópica. Y es como si nos topáramos con un techo invisible. Estamos hirviendo y destilando, pero ya no podemos subir a más concentración. La composición del vapor y del líquido es la misma. Así que no hay manera de separar más etanol del agua por destilación simple. Y para esta mezcla ocurre cuando hay aproximadamente un 95,6% parte de etanol y 4,4 partes de agua. En fin, volviendo al experimento para tener alcohol al 100%, se debe romper este azótropo. Y para ello existen varios métodos alternativos, como puede ser la destilación azeotrópica con agentes entrópicos, por ejemplo utilizando benceno o ciclohexano, que forman un nuevo azeótropo con el agua y permiten su separación, destilación extractiva con solventes altamente polares, como el glicerol o etilenglicol, que alteran la volatilidad relativa del agua, absorción con tamices moleculares de 3 Armstrong, que retienen selectivamente las moléculas de agua sin afectar la estructura del etanol, y uso de agentes deshidratantes químicos, como el óxido de calcio, que reacciona con el agua formando hidróxido de calcio, eliminando así la humedad residual. Para superar esta barrera y obtener un alcohol al 100% de pureza, existen varias opciones, pero la más eficiente y recomendada es el uso de tamices moleculares de 3 Armstrongs, que permiten eliminar el agua restante sin afectar el etanol. Lo mejor de este método es su simplicidad. Solo se necesita agregar entre un 15 y un 20% del peso de la muestra en tamices moleculares, para absorber todo el agua residual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque este proceso mejora la pureza del alcohol, una parte del producto se perderá en función de la cantidad del tamiz utilizado. Un detalle importante es que los tamices moleculares deben estar completamente secos antes de su uso, ya que si contienen humedad no podrán absorber eficientemente el agua del etanol. Para asegurarse de que estén en óptimas condiciones, es necesario calentarlos a 250 grados durante aproximadamente 1 hora y media, lo que elimina cualquier rastro de humedad y los deja listos para ser reutilizados. Por eso, vertí la solución alcohólica en un Erlenmeyer y a continuación incorporé los tamices moleculares, para luego tapar el Erlenmeyer y dejarlo reposar por unos días. 5 días después, volví a medir la concentración del alcohol. En este caso, como los tamices moleculares que usé no eran de la mejor calidad y tenían bastante mugre, podrían parecer un problema, pero en realidad esto no afecta la pureza del alcohol, ya que los tamices no reaccionan con el etanol. Así que al final, cuando medí la concentración del alcohol, obtuvo un etanol con una concentración del 100%. Ahora, se pueden preguntar por qué el alcoholímetro tiene una escala que supera el 100%, y para esto hay dos razones principales.
La primera y más común es que cuando se obtiene alcohol a partir de fermentaciones con levaduras, es posible que queden trazas de compuestos menos densos. No sé si se acuerdan de los compuestos que descartamos antes de los 78 grados centígrados en la segunda destilación. Bueno, algunos de ellos pueden permanecer en el destilado final en cantidades mínimas, lo que alterará la medición del alcoholímetro y puede hacer que marque un valor ligeramente superior al 100%, ya que la densidad del líquido es un poco menor que la del etanol puro. La segunda razón es que los alcoholímetros suelen estar calibrados para una temperatura estándar, generalmente en torno a los 20 grados centígrados. Si la muestra está a una temperatura más alta, el etanol se expande y su densidad disminuye, lo que puede llevar a una lectura aparentemente superior al 100%, aunque en realidad la concentración sigue siendo la misma. De todos modos, al final logré obtener el alcohol a la concentración deseada. Podría destilarlo nuevamente para eliminar cualquier resto de polvo que haya quedado, pero no representa un problema, ya que con el tiempo terminará decantando naturalmente. Tampoco tengo intenciones de retirar el tamiz molecular, porque el etanol es higroscópico, lo que significa que absorbe la humedad del aire si no lo guarda en un lugar o un recipiente completamente hermético. Como no encuentro un envase que aísle al 100% de la humedad del ambiente, prefiero dejar los tamices en su lugar para evitar que el alcohol se contamine con agua. Además, cuando lo use, todo el polvo ya habrá decantado al fondo del recipiente, por lo que solo tendré que extraer con cuidado la parte superior del líquido, asegurándome de obtener etanol completamente limpio. Espero que este video les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Ya saben que si tienen alguna duda o consulta, pueden dejarla en la caja de comentarios. Como siempre, si les gustó el video y este tipo de contenidos, no olviden darle like y suscribirse para apoyar este canal. Hasta la próxima.